Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, desplegados como siempre primero en titulares. En Noticia Venezuela, la revelación del contrato para acabar con una nación produce renuncias entre sus firmantes, mientras que dentro del país continúa la operación para desarticular el plan golpista. ¿Qué señala el derecho internacional sobre los mercenarios? Vamos a revisarlo, profundizamos en ello. Segundo tema que es en noticia, Bolivia, se cumplen 6 meses del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Para conmemorar la fecha, el gobierno de facto, el gobierno de Yanine Áñez, expide nuevos decretos que amplían las restricciones a la libertad de expresión. ¿De qué se trata esto? ¿Para cuándo las elecciones presidenciales? Muchas preguntas para nuestro analista desde La Paz. Tercer tema que es noticia, Chile. Arrancamos con una pregunta. Ahora el gobierno de Piñera es más pinochetista que nunca. Un interrogante necesario para analizar los nuevos nombramientos de evidentes nostálgicos de la dictadura cívico-militar. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, nuevas aprehensiones se dieron en el marco de la Operación Negro Primero que ejecuta la Fuerza Armada para detener a mercenarios implicados en la fallida incursión militar. Un intento de intervención que a todas luces viola la Constitución de esta nación suramericana. 15 mercenarios han sido capturados las últimas 24 horas por las fuerzas de seguridad venezolanas. Uno este lunes en la parroquia Carayaca del estado La Guaira, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital Caracas. 8 el domingo en la zona de Petaquirito, también en la parroquia Carayaca, y 3 más en el sector San Miguel de la parroquia Carayaca del estado La Guaira. Otros 3 mercenarios fueron aprehendidos el domingo en la colonia Tovar del estado Aragua. Uno de los capturados es sobrino del ex militar golpista, Cliver Alcalá Cordones. Van más de 30 capturados a lo largo de las costas venezolanas del grupo de mercenarios de la llamada Operación Gedeon, que ingresó al país con fines terroristas, financiados por la derecha venezolana en complicidad con autoridades de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. El contrato firmado por el opositor Juan Guaidó con la empresa contratista de mercenarios Silver Corps USA para llevar a cabo la incursión militar elimina los límites de la República, su soberanía y desactiva la Fuerza Armada. El documento de 41 páginas incluía el asesinato de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, considerados como daños colaterales, el uso de todo tipo de armas convencionales, así como de minas autoactivadas o detonables de comando, el uso de la fuerza letal para eliminar la amenaza, incluido el presidente Nicolás Maduro, su gabinete y el alto mando militar, así como privilegios o inmunidades para los mercenarios en territorio venezolano. De esta manera, se pretendía violentar todos los fundamentos de la legislación venezolana. El artículo 1 de los principios fundamentales de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Además, el artículo 13, que obedece al espacio geográfico y la división política, detalla que el espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Paradójicamente, 2 de los firmantes del acuerdo terrorista dieron espalda a su líder. El diputado y prófugo de la justicia venezolana, Sergio Vergara, renunció al cargo de comisionado presidencial que ostentaba bajo la supuesta presidencia de Guaidó, mientras Juan José Rendón
renunció al cargo de estratega dentro del inexistente gobierno. A pesar de haber confirmado en días pasados haber aportado dinero a la causa y aparecer sus rúbricas en el documento, los involucrados niegan en sus cartas de dimisión su participación en actividades violentas y mucho menos ilegales para alcanzar el anhelado objetivo de derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Durante esta jornada, el canciller de Venezuela, Jorge Arias, ha dicho a la prensa colombiana que tiene prueba de la participación del gobierno de Colombia y del gobierno de Estados Unidos en este plan mercenario. Vamos hasta nuestra sala de noticias para conocer más de esto con Leonel Retamal. Leo, buenas noches. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches y también a toda nuestra audiencia. Estas declaraciones que tú haces mención las hizo durante la mañana ante medios colombianos para referirse a lo que conocimos durante el fin de semana de estas 3 embarcaciones colombianas que llegaron hasta la desembocadura del río Orinoco en Venezuela, que fueron ahí capturadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, puestas a resguardo, y se dio cuenta que traían material bélico, eran embarcaciones artilladas. Se comunicó de inmediato a las personas competentes en materia internacional para que tomaran cartas en el asunto, y hoy el canciller Arreaza ha dicho que esto se produce justo en momentos en que se está desarrollando toda esta operación mercenaria de la incursión vía marítima contra Venezuela, que las explicaciones de la Armada colombiana dejan varias interrogantes, y que las pruebas de la implicación de Colombia son reiterativas. Desde septiembre del año pasado e incluso desde antes, las autoridades venezolanas vienen indicando las coordenadas precisas del entrenamiento de grupos mercenarios en territorio colombiano, sirviendo de plataforma para lo que se vio como esta incursión mercenaria en Venezuela, y que en este momento se encuentran disponibles esas pruebas para seguir adelante con la investigación, tanto de la implicación de personas colombianas como directamente de Estados Unidos en esta nueva incursión mercenaria contra Venezuela. Así que están las pruebas ahí. Han dicho que también está disponible para Colombia si quieren recuperar estas embarcaciones y que se sigan los conductos regulares ya estipulados para estos fines. Tatiana. En todo caso, si como en anteriores oportunidades se las piden al diputado Guaidó, pues se quedarán en Venezuela. Veremos lo que sucede desde la diplomacia. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Vamos a revisar desde esta misma situación registrada en las últimas horas, la coyuntura, y mirar hacia atrás. Para ello nos acompaña Luis Brito García. Él es historiador, escritor y analista. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, muy bien. Cumpliendo con la cuarentena y haciendo excepciones para cosas importantes como esta conversación con el público. Nos honra con su presencia como siempre. Muchas gracias. Profesor, si le parece, como le decía a nuestra audiencia, comencemos por la coyuntura. La operación a la que se le ha bautizado Negro Primero por parte de la Fuerza Armada de Venezuela continúa. Si revisamos las capturas hasta este momento en los estados y en las zonas en donde se encuentran, ¿uno qué conclusión debe sacar? ¿Cuál era el objetivo de que se encontraran, por ejemplo, en el estado La Guaira, en el estado Miranda, también cerca a Caracas? Mira, esto evidentemente no es un incidente aislado. Esto es un plan muy complejo que implica injerencia de lanchas rápidas armadas y tripuladas por mercenarios en Macuto, en Chuao, lanchas del ejército colombiano en el Orinoco, grupos de paramilitares que han sido detenidos. Es decir, es un plan complejo de invasión. En primer lugar, es el primer elemento serio. En segundo lugar, es una invasión mercenaria. Ahí hay paramilitares contratados por una empresa estadounidense dirigida por un señor estadounidense llamado Jordan Goodrow. Y entonces es una práctica también estadounidense, que es la privatización de la guerra. Actualmente las guerras no se declaran, se contratan. Aún con estados con los cuales no hay estado de guerra, se contrata una guerra, y este señor, Goodrow, agarró y
hizo un contrato con Guaidó y otros representantes de cierta oposición venezolana. Yo no creo que toda la oposición venezolana esté favorable a esto por la suma comparativamente irrisoria de 213 millones de dólares para destruir Venezuela. ¿Por qué decimos eso? Leamos las cláusulas del contrato que ya está circulando ampliamente. Se va a darle a una fuerza mercenaria de personas que en su mayoría ni siquiera son venezolanas. Por contrato están actuando como sicarios, como asesinos a sueldo, la tarea de eliminar el gobierno venezolano y suplantarlo por otro, no elegido. Pero en segundo lugar, constituirse como ejército del país, incluso con condiciones de perennidad. Y tienen libertad para elegir blancos y hacer strikes. Ellos ponen huelgas por una mala traducción, pero son golpes. Golpes incluso contra instalaciones civiles, contra estructuras económicas, contra todo tipo de cosas pueden atentar en Venezuela en la persecución y la prosecución de sus objetivos. Entonces es un plan de eliminación de Venezuela y de la soberanía venezolana, de una complejidad extrema para suplantar la política, que es un derecho de todos, por el poder mantenido a punta de la agresión de una minoría muy pequeña que si tuviera argumentos no tendría que recurrir a esto. Es decir, entonces, bueno, nos encontramos ante un plan de esa gravedad. Sí, ahora, profesor, usted bien recordaba, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno Trump, dice que no sabía del asunto, se desliga, aunque en ningún momento dice que no se realizó la operación. Y esto es importante también contárselo a nuestra audiencia porque dentro de Venezuela hay un sector de la oposición que todo lo niega. Siempre todo lo han negado, su postura es negacionista, pero también dicen que esto es una estrategia del gobierno del presidente Maduro, ¿no? Para generar cortinas de humo. El hecho está allí, están todas las evidencias. ¿Cuál entonces piensa usted que puede ser lo que está sucediendo dentro de la Casa Blanca? ¿Cómo es posible, ante un caso realmente hipotético, que el presidente de Estados Unidos, después de tal nivel de agresión contra Venezuela, no supiera de esta operación? Sí, eso es lo que se llama tirar la piedra y esconder la mano. No es creíble que el presidente de Estados Unidos no supiera nada de eso. Estados Unidos tiene el más intrusivo sistema de espionaje y de seguridad. Tiene una cantidad de agencias de seguridad, vigilancia satelital. No es posible que él ignorara que ese plan estaba en marcha, número uno. Número dos, resulta que como por coincidencia, poco antes de que este plan empezara a funcionar, ha ocupado con una enorme cantidad de acorazados de unidades aeronavales el Caribe, un poquito como para proteger la ejecución de ese plan. En tercer lugar, ¿quiénes lanzan ese plan? Una empresa de mercenarios, de sicarios a sueldo, que sin embargo ha actuado, su presidente Boudreaux ha actuado como guardia de seguridad y asesor del propio Donald Trump. Guaidó, que es una figura hecha por el propio presidente Trump. ¿Y el financiamiento de dónde viene? De bienes robados a Venezuela por el presidente Trump y la administración de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Trump no sepa lo que están haciendo las personas a quienes él dirige? Añadamos a esto, Trump, como tú bien lo dijiste, ha señalado continuamente, insistentemente, están abiertas todas las opciones contra Venezuela. Es decir, todas las opciones incluyen todo tipo de opciones, incluso la violencia militar. Ahora, Estados Unidos sería incapaz de hacer esto. No, sus últimas guerras Estados Unidos las ha hecho contratando mercenarios. No hay ni siquiera declaración de guerra, sino que allá van los mercenarios. Y se comprometería Estados Unidos a un plan para asesinar mandatarios de otros países con los cuales no hay declaratoria de guerra. Sí, el propio Trump, en público, ante todos los medios de comunicación, declaró que él mandó asesinar a un general iraní que le era desagradable, al general Soleimani.
tranquilamente le declaró: yo soy un asesino que mando a asesinar a quien me da Pero la gana. eso precisamente marca una diferencia. El presidente Trump salió y lo dijo: sí, yo mandé a asesinar al general Soleimani, según el gobierno de Estados Unidos, porque representaba un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. En esta oportunidad no lo ha dicho. Bueno, la diferencia es la siguiente. Él actuó allí. Churchill decía que los proyectiles teledirigidos de los nazis contra Inglaterra durante la Guerra Mundial eran un arma de cobardes, y el cobarde nunca gana la guerra. El dron que asesinó al general Soleimani es un arma de cobardes, pero que tuvo éxito. En cambio, ¿cómo se va a confesar el presidente Trump, el padre de un fracaso, un fiasco como el que hemos visto? Claro. Entonces, ante eso él dice: no, yo no tengo nada que ver con eso, yo no fui. Pero imagínate tú. Sí, dice el profesor argentino Atilio Borón que esto era un globo de ensayo de Estados Unidos. ¿Usted lo comparte? ¿Que era un globo de ensayo? Mira, yo si creo... es así, habría que revisar yo entonces creo que los nuevos escenarios para Venezuela. Podría ser el siguiente. Ellos se confiaron en las baladronadas de Guaidó y de sus asesores, que siempre les han dicho que tumbar el gobierno legítimo de Venezuela es nada más darle un golpecito así que basta soplarlo. Y entonces sí, se confiaron, iniciaron un bloqueo de la región del Atlántico y del Caribe con una cantidad desmesurada de acorazados, de portaaviones, con colaboración además, en ese sentido, de la OTAN, para colmo, ¿no? Y entonces esperaron a que de un soplido estos mercenarios capturaran a Maduro, lo llevaran, exacto, pero... Y con apoyo también, ahora que usted nombra esta región del Caribe tan cercana a Venezuela, profesor, ¿cree usted del Reino de los Países Bajos? ¿Usted cree? ¿Cómo no? Pero sí tenemos allí en Aruba, Curazao y Bonaire, tenemos bases de Estados Unidos. Yo que he ido muy frecuentemente ahí a hacer velerismo y a hacer submarinismo, he visto las instalaciones militares de Estados Unidos allí, y eso está a minutos de vuelo de Venezuela. Bueno, allí hay una cantidad de países coligados contra el nuestro. Pero lo importante en ese sentido es esto: esa cantidad de fuerzas que moviliza Trump, evidentemente son un poco para proteger, favorecer y disimular la acción de este conjunto de barquichuelos. Ahora, ¿qué sucede? Por baladronada, ese sector de la oposición vive de ilusiones propias e ilusiona a otros. Dice: estamos a un dedo de tumbar y constituirnos en gobierno de Venezuela y repartir el país como nos dé la gana. Y convencen también a Trump, porque la gente es muy ilusa. Siempre lo que le conviene tiende a creer que es verdad. Y entonces, en ese sentido, para mí ellos se autoengañaron y engañaron al presidente de Estados Unidos, que con todos sus aparatos de seguridad, pues pensó que el gobierno venezolano iba a caer de un golpe, como Kennedy lanzó la invasión de Playa Girón y demás, pensando que Fidel Castro y la Revolución Cubana iban a caer inmediatamente, y se llevó el fiasco de su vida. Bueno, ha pasado, yo diría, algo así. Marx decía que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Esto es la repetición de eso como farsa. Como un fracaso. Y ahora, con respecto al gobierno de Colombia, el presidente Duque dijo el pasado viernes que no tiene tampoco nada que ver con el asunto, porque es un gobierno demócrata y que va de frente. Sí. Lo último que se conoce son las 3 lanchas armadas, sí, con armamento de guerra, muy profesionales de la Armada Nacional de Colombia, que se desamarran y que entonces llegan a territorio venezolano. La Armada dice que no sabe qué fue lo que pasó. Me refiero a la Armada de Colombia. Y con insignias de las fuerzas con las colombianas. Es decir, la Armada reconoce que eran 3 lanchas de guerra de la Armada colombiana. Exactamente. Entonces, oye, y además, qué lancha, una Boston Whaler con unos motores de 175 caballos. Me hubieran dejado una a mí, por lo menos. Pero, oye, eso es una cuestión flagrante.
Un ejército colombiano no puede estar dejando regados sus aeronaves y sus más allá navales, de lo sorprendente, artilladas con ametralladoras de gran calibre y con todas las municiones. Eso es casi prácticamente una prueba del crimen. Es decir, se está interviniendo abiertamente al gobierno venezolano. Ya hay una intervención, yo vengo hace décadas denunciándola, por una progresiva infiltración paramilitar en Venezuela, pero ya esto es una cosa abierta de las Fuerzas Armadas. Sí, yo le decía que uno se sonríe ante ver tal situación que de hecho en Colombia hasta los más claros referentes de la derecha se han burlado de la Armada Nacional colombiana ante la respuesta de que no saben qué fue lo que pasó con las 3 lanchas que se desamarraron desde el río Meta y luego llegan al Orinoco del lado venezolano. Pero dicho esto, flotando, como a mis 3 hermanos queridos se los llevó la corriente también en las 3 lanchas. Sí, y tendrán que haber alguna respuesta lógica para todo esto. Pero este es el último capítulo, digamos. Lo cierto es que los campamentos donde se entrenaron estos mercenarios están en La Guajira, están del lado colombiano. ¿Sí? Dice de hecho uno de ellos que están en un territorio, en unas fincas, en un espacio que es propiedad además de un narcotraficante y que allí hubo entre 60 y 70 mercenarios. Entonces de nuevo hablamos del papel de los mercenarios en contra de un país. ¿Eso se podría calificar como crimen de guerra? ¿Una nación que agrede de esta manera a otra nación? Si hablamos del Estatuto de Roma. Sí, todo eso, lo que hay que enfatizar, aquí no hay inocentes. Una fuerza paramilitar en lanchas de desembarco de esa categoría de lanchas, de nuevo vuelvo a señalar, oye, qué lanchas tan poderosas y tan hermosas, ¿quién pudiera manejar una de ellas? Eso no sucede accidentalmente, eso es un plan incoado con mucho dinero, mucha preparación, muchísimo apoyo de potencias extranjeras y además enemigas de Venezuela. Es una agresión. De nuevo en ese caso, así como la instigación a delinquir convierte en cómplice al que instiga, en cómplice del que perpetra el delito, también en este caso el apoyo en la preparación de los preparativos de un delito, pues evidentemente también incrimina a la persona que participa en eso. Entonces, tanto el gobierno de Estados Unidos como aparentemente el de Colombia, el gobierno, no los pueblos, están incursos en un delito de injerencia en los asuntos internos de otro país, ataque a la soberanía. Eso está prohibido en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, hasta en la propia Carta de la Organización de Estados Americanos, en la Carta del Movimiento de los No Alineados, en todas las organizaciones internacionales, eso está prohibido, y eso además es un delito, un crimen de lesa humanidad, porque se perpetra incluso contra un país al cual no se ha declarado la guerra. Es decir, eso es el colmo. No es que la guerra no sea a veces delincuente, pero por lo menos tiene un protocolo. Ahora, ejercer actos de guerra contra un país con el cual no hay declaratoria de guerra convierte todos esos actos en delitos de crímenes de lesa humanidad. Profesor, para despedirlo, el gobierno de Venezuela ha denunciado en las últimas horas de manera insistente en que hay silencio de gobiernos y hay silencio de organizaciones precisamente multilaterales que deberían hablar, e incluso ahora planteándolo el llamado Grupo de Lima, que de manera permanente habla sobre los asuntos internos de Venezuela. Pero sí hay diferencia de los pueblos, han hablado distintos pueblos de América Latina. Sobre ellos entonces pareciese que recayese esa capacidad y esa voluntad para acompañar al pueblo de Venezuela. Es que los gobiernos han hablado, y qué gobierno. China, a través de un portavoz de la Cancillería de China, dijo que no le parecía procedente que se intentara atacar a un país e imponerle directrices y gobiernos por la fuerza. China es la primera potencia económica del mundo, el país más poblado del mundo. No es un pequeño paísito. La opinión de China es ahora el nuevo eje del mundo gira alrededor del Asia. Rusia, primera potencia militar del mundo, también dijo que eso no era tolerable a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov.
Pero América Latina, las profesor. dos grandes potencias. El movimiento de los no alineados, que tiene una inmensa cantidad de países, también ha apoyado a Venezuela abiertamente. Ahora, bueno, que algunos países de América Latina en un grupo está enteramente desacreditado, porque o bien sus presidentes han sido enjuiciados por corrupción, o tienen problemas internos gravísimos por represión contra sus propios países y que forman parte de un grupo que ha sido creado nada más que para agredir a Venezuela. ¿Qué importa lo que digan esos presidentes? Lo importante es lo que piensen a la larga los pueblos que reaccionarán contra ellos. Casi todos esos países, por cierto, yo hice una cronología de cómo los países más reaccionarios de la Tierra son los que están actualmente más golpeados por el coronavirus porque no han sido capaces de enfrentarlo. Si hacemos también sobre esos países latinoamericanos, todos y cada uno de ellos son los que no han podido hacerle frente a la epidemia del coronavirus, los que tienen las cifras más impresionantes, porque se están ocupando Venezuela en vez de ocuparse de salvar a sus propias poblaciones de un virus que no distingue sobre ideologías políticas y que apenas distingue sobre clases sociales, porque los más golpeados son los más pobres. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué vale ese pequeño ínfimo grupo de Lima frente al movimiento de los no alineados, que es un movimiento de categoría mundial, con prácticamente centenar y pico de países que apoyan a Venezuela? Con eso lo despido, profesor. Como siempre, Bueno, un placer. Muchas gracias. Quería Dígame. un pequeño llamado. Sí. Estoy sumamente preocupado porque el profesor Mario Zanoja, yo diría casi el intelectual más brillante e importante de Venezuela en este momento, tiene un quebranto de salud y hay problemas para hospitalizarlo porque algunos de los hospitales están ocupados en la defensa Del coronavirus. Del coronavirus. Entonces, a cualquier autoridad que pudiera tener injerencia de esto, le suplicaríamos las redes intelectuales, artistas y movimientos sociales en Venezuela que apoyaran a Mario, porque es un personaje invalorable en la defensa de Venezuela. Vamos además a elevar la petición. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todo el público y el personal técnico que nos ha ayudado para que nos comuniquemos en estos tiempos de pandemia, y de cuarentena. Además. Y de cuarentena social. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia se cumplen 6 meses del golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. Para conmemorar la fecha, el gobierno de facto expide nuevos decretos que amplían restricciones a la libertad de expresión. ¿De qué se trata esto? ¿Para cuándo las elecciones presidenciales? Profundizamos en ello al volver en Es Noticia. En Noticia Bolivia, a 6 meses del golpe de Estado que propició la salida del presidente Evo Morales, el gobierno de facto, encabezado por Yanine Áñez, impulsa políticas para limitar aún más la libertad de expresión y los derechos civiles. Detalles a continuación. El decreto supremo número 4231, emitido por el Ejecutivo de facto el pasado 7 de mayo, generó enorme malestar dentro de la sociedad boliviana, debido a que pudiera ser el sustento para violar garantías fundamentales, como el derecho a la información, a la libertad de expresión, entre otros. Personalidades como la defensora del pueblo Nadia Cruz han rechazado el comunicado. Cruz aseguró este lunes que la Defensoría del Pueblo considera que se estarían profundizando las formas de vulneración de derechos a la libertad de expresión, por lo que se ha definido presentar una acción de inconstitucional abstracta contra ese decreto. El expresidente Evo Morales también denunció la ilegitimidad del decreto, expresando a través de su cuenta Twitter que
El gobierno de facto de Bolivia cada día llega más lejos en la violación de derechos humanos. Ahora aprobó un decreto que amplía las restricciones y agrava las sanciones contra la libertad de expresión e información escrita, impresa y artística como delitos penales. La medida ejecutiva también ha sido criticada por grupos de la derecha boliviana que apoyaron el golpe de Estado de hace 6 meses en alianza con Áñez, donde destaca el dirigente Carlos Mesa, que también reprobó la decisión emanada desde el Poder Ejecutivo. El decreto publicado este domingo, que fue el Día del Periodista en Bolivia, coincide con la agudización de políticas autoritarias de la gestión de Áñez, que entre otras políticas de corte autoritarista, mantiene encarcelado al fotoreportero argentino Facundo Molares, quien actualmente padece problemas crónicos de salud, por lo que organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares solicitan una medida humanitaria al respecto. Hoy se cumplen 6 meses de la detención arbitraria e ilegal de mi hijo Facundo Molares, fotoreportero argentino, detenido en Bolivia cuando cumplía la cobertura de las elecciones presidenciales en ese país. Él está enfermo, con diversas patologías y en una cárcel en situación angustiante. Pido por favor su libertad y la repatriación a la Argentina. La sociedad boliviana se encuentra inmersa en un clima de caos social e institucional a raíz de la crisis política desencadenada por el golpe de Estado que depuso a Evo Morales y Álvaro García Linera de la presidencia y vicepresidencia del Ejecutivo Nacional el pasado 11 de noviembre, además de la destitución, persecución e inhabilitación de decenas de dirigentes del MAS, formación que gobernó ininterrumpidamente entre 2006 y 2019 y sigue siendo la principal fuerza política del país. Vamos de una vez hasta La Paz para conocer más de cómo se ha evidenciado este nivel de indignación por parte de la población. Desde la víspera veíamos que habían cacerolazos y otras expresiones desde las casas en medio de una cuarentena. Freddy Morales desde La Paz nos amplía. Hola Freddy, muy buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Son 6 meses del golpe de Estado y en estos 6 meses las críticas y los reclamos no solamente llegan, Tatiana, de los sectores populares o de lo que es el movimiento al socialismo que fue derrocado precisamente por el golpe de Estado del 10 de noviembre del año pasado. Nos ha llamado mucho la atención que en los últimos días, sobre todo, hemos escuchado las críticas contra el gobierno de facto que vienen de los propios socios que participaron activamente en la desestabilización del anterior gobierno y que participaron activamente en poner en Palacio de Gobierno a la señora Yanine Áñez y a su partido, un partido que tenía una representación de 4% en el legislativo y le iba más o menos igual en el proceso electoral del año pasado. De modo que estos 6 meses de administración de la señora Yanine Áñez tienen, por ejemplo, a un Carlos Mesa, candidato presidencial, que está reclamando mediante las redes sociales que el gobierno de Yanine Áñez pudiera administrar de una manera un poco más responsable todo lo que tiene que ver con la cuarentena relacionada con la pandemia del coronavirus. Carlos Mesa está reclamando del gobierno que, por ejemplo, no hay pruebas o test para saber cuál es la situación real de Bolivia en cuanto a la infectación de personas. Debemos recordar que Bolivia es uno de los países con más bajo nivel de infectados, pero también con el más bajo nivel de pruebas o test. Carlos Mesa también está reclamando que para los médicos, para el personal sanitario, no hay el suficiente equipo y tampoco para los hospitales. Las palabras más duras han venido de parte de la Iglesia Católica, que debemos recordar, Tatiana, su jerarquía participó también activamente en la desestabilización del anterior gobierno y en poner en Palacio de Gobierno a la señora Yanine Áñez. El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia ha señalado en una homilía en homenaje al Día del Periodista que, por ejemplo, hay escándalos muy grandes que no tienen una respuesta de
parte del gobierno. Ha citado concretamente el caso del narcojet que partió de un aeropuerto de Trinidad, un aeropuerto del departamento del Beni, y fue encontrado en México con 4 toneladas de cocaína. También ha reclamado el obispo que el gobierno esté dedicándose a cooptar cargos públicos y a hacer todas las acciones que no corresponden a un gobierno de transición, como se ha denominado al actual, porque su función principal es llevar a este país a unas elecciones generales para elegir un gobierno que devuelva la institucionalidad a Bolivia. El monseñor también ha señalado que el gobierno no está informando debidamente sobre la pandemia y ha reclamado que no haya el suficiente número de test o de pruebas para saber cuál es la realidad de esta enfermedad. Además ha reclamado, porque dijo, hay sectores grandes de la población, tanto en áreas urbanas del país como en áreas rurales, que están con mucha hambre, están padeciendo hambre debido a la cuarentena y no hay una respuesta desde el Estado para estas personas. Esa es la situación en cuanto a quienes han apoyado esta administración. Señalar además que Fernando Camacho, que fue uno de los impulsores del golpe de Estado, ha dicho palabras muy fuertes. Dijo, por ejemplo, en su cuenta en Twitter, que refiriéndose a uno de los casos de corrupción, de los varios casos de corrupción que se han venido denunciando en esta administración, que él luchaba por que haya democracia en el país y no para que unos cuantos pillos se aprovechen de la situación. Esos prácticamente han sido los términos que ha usado Fernando Camacho, ex dirigente cívico de Santa Cruz. Desde los sectores populares se está reclamando que la distribución de comida, la distribución de dinero para comprar comida llegue a los sectores más empobrecidos. Desde Cochabamba hoy veíamos imágenes de personas que ya salen a la calle prácticamente perdiendo el miedo para incluso realizar algunos bloqueos por algunos minutos para llamar la atención a fin de que les atiendan porque no tienen qué comer en las actuales circunstancias. El movimiento al socialismo, que con miras a las elecciones que deben realizarse en los próximos 90 días, mantiene preeminencia, se mantiene como favorito, se está reclamando que se realicen las elecciones y que no se pongan obstáculos. Debemos recordar que la Asamblea Legislativa ya convocó para que en 90 días el Tribunal Electoral pueda poner una fecha, un domingo, para que se realicen los comicios, y esto ha recibido como respuesta del gobierno de la señora Yanine Áñez una andanada de denuncias en sentido de que este partido político está buscando la muerte de los bolivianos. Han llegado a denominar a esa ley que determina 90 días para realizar elecciones como la ley de la muerte. El movimiento al socialismo está reclamando de que se respeten esos términos constitucionales e incluso las autoridades legislativas que responden al movimiento al socialismo precisamente han señalado que de ser necesario, de ser obligado por la pandemia, no hay ningún problema en ampliar el plazo, pero que debe este país retomar el proceso electoral para cumplir con lo que dice la Constitución Política del Estado. Es la situación al momento. El gobierno de la señora Yanine Áñez, finalmente decir, está acompañado por medios de comunicación masivos, importantes de este país, que participaron del proceso de desestabilización del anterior gobierno. Y ahora, por ejemplo, solo vamos a poner un ejemplo. Ayer se realizó el segundo cacerolazo en las principales ciudades de Bolivia. Este cacerolazo es para que se respeten los términos de retorno a la democracia, es decir, de realización de elecciones, y para exigir también de que se atienda a las familias que no tienen qué comer. Uno de los canales de televisión nacional pues tituló en los títulos que se ponen abajo y dio la información señalando que esa movilización, que ha sido importante, el segundo cacerolazo, era para que la ciudadanía estaba pidiendo que se le quite la personería jurídica al movimiento al socialismo. A ese nivel de desinformación se está llegando a través de los medios que apoyan al gobierno de facto, que finalmente se ha dicho en las últimas horas ha aprobado una modificación de un decreto supremo muy criticado por restringir la libertad de expresión. Y en vez de restringir, en vez de anular esa disposición, el gobierno en las últimas horas determinó ampliar los alcances de ese decreto que determina que toda persona
que toda información que sea propalada por cualquier medio, ya sea escrito, televisivo, cualquier tipo de medio que se propale una información que desinforme, las personas que lo propalen van a ser... Freddy. Hemos perdido a nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, lamentablemente, en la parte final de este balance completo que nos estaba entregando precisamente sobre este decreto supremo, el 4231. De esto y más vamos a conversar con Jorge Richer, él es politólogo, nos acompaña desde La Paz. Jorge, muy buenas noches. Tatiana, ¿cómo está usted? Buenas noches, un cordial saludo a través suyo a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias. Dice este decreto supremo, el 4231. Las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística, que pongan en riesgo o afecten la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán posibles denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal. Mucha preocupación al respecto. ¿Cuál es su visión? Sin lugar a dudas, relación de dos decretos anteriores, el 4200, el 4199, donde también ya se habían señalado estas restricciones a la libertad de prensa y a la información, entendiéndose que la gente, que los periodistas y también analistas políticos y demás ciudadanos, a través fundamentalmente de todas las redes, pueden estar generando desinformación y que este proceso significaría una denuncia que sí, evidentemente están tipificadas en el Código Penal. Esta, Tatiana, es una de las restricciones que tienen los bolivianos en este momento a sus libertades y a su ejercicio de ciudadanía. En realidad, desde el 11 de noviembre que se inaugura esta fase del gobierno de la señora Áñez, en adelante hemos presenciado un gobierno que no solamente es regresivo en cuanto al concepto, al modelo y a las prioridades sociales y económicas que viene ejerciendo, sino que fundamentalmente es regresivo y conservador porque nos retrotrae a un modelo de Estado de los años 90 que había hecho de la inclusión un estigma para los bolivianos. Hemos vivido un proceso donde fundamentalmente recuperamos o dimos paso a una inclusión social histórica de gente que estaba situada en las zonas periurbanas y rurales del país, gente que se ha incorporado a la acción política, y hoy en día lo que estamos presenciando es este modelo regresivo, que para lograr tener fuerza y también implementar sus objetivos, acude a los factores de poder de violencia del Estado. Entonces, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y adicionalmente echando un lazo rápido también en su acción política con el Poder Judicial, para que en ese esquema de poder se pueda judicializar la política, pero además con los elementos de represión que ya se han conocido también en el mundo. Sí, Jorge, aquí hay algo que llama la atención, que de hecho lo planteaba Freddy Morales, nuestro corresponsal. La mayoría de los medios de comunicación fueron parte del golpe de Estado, siguen manipulando información en contra del MAS. ¿A qué se debe entonces profundizar aún más en lo que es coartar aún más la libertad de expresión? ¿O es que no va hacia los medios de comunicación realmente y hay algo más en el fondo? No va a los periodistas, Tatiana, lo que va es a las corporaciones comunicacionales que tenemos en el país. Básicamente en una economía que todavía sigue siendo pequeña en la cantidad de servicios que proporciona, los medios de comunicación viven de la publicidad del Estado fundamentalmente. Yo le podría asegurar que por encima del 60% de los ingresos vienen del Estado. Y lo que ha hecho el gobierno en este tiempo es montar a partir de la pandemia del COVID-19 una campaña descomunal de comunicación propagandística en función de resultados, entre comillas, eficientes y positivos que ha logrado el gobierno en esta contención de la pandemia. Y todo este aparataje comunicacional se
lleva a los medios de comunicación, fundamentalmente las cadenas televisivas y alguna que otra cadena de radio. También algunos medios escritos que evidentemente ya en el último tiempo mantenían una distancia con el gobierno anterior. Pues todos ellos ahora tienen el soporte económico desde el Estado, lo cual, sin lugar a dudas, genera rápidamente una línea de comunicación y de información. Sobre todo, Tatiana, en lo que respecta a las prioridades de información. ¿Cuáles son las prioridades de información? Hace unos días atrás, el actual ministro de la Presidencia se vio involucrado en un escándalo personal de magnitud, diciéndole al país que desconocía a una determinada persona que había transportado en este tiempo de cuarentena en el avión, que es un avión proporcionado por las Fuerzas Armadas, y señaló que no conocía a esa persona. Después las redes se encargaron rápidamente de desmentirlo, al grado que el ministro pidió disculpas al país diciendo que esto no ocurriría más. No pidió disculpas por el hecho de haber mentido ante el país sin tener siquiera algo de rubor, sino por el hecho que había transportado a una persona de forma no correcta en el avión de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le quiero decir? Que esto no se vio, Tatiana, reflejado como si se han constituido noticias en algún otro momento, noticias de escándalos en el país. Entonces, en ese sentido, de alguna manera incidido directamente por el poder económico que desde la campaña comunicacional del Estado se lleva adelante. Tiene todo que ver entonces con una decisión política de mantener al partido a quien se le dio el golpe de Estado al más alejado en ese intento, además de estrategia política del término electoral. Jorge, muchísimas gracias, lo despido vía telefónica. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted, Tatiana. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, de una vez planteamos una pregunta. ¿El gobierno de Piñera es ahora más pinochetista que nunca? Interrogante para analizar los nuevos nombramientos de evidentes soñadores de la dictadura cívico-militar. Profundizamos en esto al volver en Es Noticia. En Noticia Chile, el gobierno del presidente Piñera se vincula cada vez más al pinochetismo en tiempos de crisis por cuenta de la pandemia. El país está en una situación crítica por la falta de políticas públicas sanitarias. A ello se suma el nombramiento de figuras ligadas a la represiva dictadura. En medio de la crisis que vive la nación a causa de la pandemia por el COVID-19, bajo el desmantelamiento del acceso a la salud pública, aunado a la falta de políticas sociales, ahora se suma el nombramiento de más funcionarios ligados a la dictadura de Pinochet. Se trata de la nueva ministra de la Mujer, Macarena Santelices. No me corresponde hacer juicios hoy como ministra de la Mujer a comentarios que he hecho en el pasado. Júzguenme de lo que hago desde hoy en adelante. La ex alcaldesa de Olmué y miembro de la directiva de la UDI, movimiento político derechista y partidario del régimen de Augusto Pinochet, no esconde sus vínculos con el dictador y violador de derechos humanos, sino que además lo defiende. Aunque la designación de un funcionario ligado a la dictadura militar no es algo nuevo, recordando al exministro del Interior y Justicia, Andrés Chadwick Piñera. En estos momentos de tensión que vive el país, el rechazo de diversos sectores no se deja esperar. En una democracia, ningún ministro ni ministra puede defender una dictadura que violó los derechos humanos. Se requiere tener una ministra que esté comprometida con la agenda de género. Parece que esta es una provocación que una ministra que no tiene conocimientos en materias de género ni experiencia pueda asumir la gestión de la emergencia en contexto de coronavirus frente a la violencia machistas que hoy día están aumentando. Las víctimas y sobrevivientes de la represión militar que encabezó Augusto Pinochet también manifestaron su indignación y se pronunciaron a través de las redes sociales, mostrando su desagrado por la apología que el actual gobierno hace al pinochetismo por el nombramiento de Macarena Santelices.
Además del ascenso de pinochetistas a posiciones de poder, se suma el descontento por la actual gestión del gobierno. Antes de la llegada del coronavirus, el estallido de protestas generalizadas en el país hizo que la popularidad de Sebastián Piñera descendiera a mínimos históricos, en la que solo 6 de cada 100 chilenos daban aprobación a la gestión del presidente. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello el doctor Gonzalo Cuadra Malinarich. Él es magíster en salud poblacional de la Universidad de University College de Londres. Es residente de psiquiatría para adultos. Nos acompaña desde Santiago. Doctor Cuadra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Lo saludo vía telefónica. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Hacia dónde pretende llevar el gobierno del presidente Piñera lo que queda además de su gobierno? ¿Hacia dónde pretende virar después de lo que hemos visto a través de este informe y los nuevos nombramientos? ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno de Piñera? ¿Usted lo entiende? Resulta bastante difícil de comprender, a decir verdad, tal como se planteaba en los distintos declaraciones que ustedes hacían referencia. Parece ser que ya este gobierno, como bien han dicho las voceras del movimiento feminista, ya está renunciando a cualquier entendimiento con el extremismo, y lo que pretende hacer en este momento parece ser ya directamente antagonizar y representar la oposición a esas ideas de emancipación. Ahora, porque nombrar, digamos, a una ministra que hace apología incluso de un gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres y ejerció la violencia político-sexual. Declaraciones que me anteceden, pero además me parece relevante situar esto dentro del contexto de salud poblacional en que nos encontramos. Estamos en medio de una pandemia, pero no solo en medio de ella, sino a puertas del pic. Y esta pandemia, como hemos visto, no tiene solo un impacto en términos de la salud física, sino también un gran impacto en términos de salud mental. Y es que las cuarentenas tienen efectos indeseados. Dentro de esos efectos indeseados está justamente el aumento de la violencia de género, ¿sí? Y eso está documentado y sin duda que es una cuestión a la que hay que hacer frente. Pero eso implica la necesidad de políticas públicas efectivas para reducir ese impacto, reducir ese efecto indeseado, digamos. Y es que en eso, lamentablemente, hemos visto por parte del gobierno una utilización de la violencia de género y una instrumentalización de la salud mental para justificar sus políticas. Entonces, de las pocas veces que hemos oído hablar al gobierno sobre salud mental o sobre violencia de género fue para justificar el relajamiento de las medidas de distanciamiento social y este fracasado intento hacia la nueva normalidad, que resultó ser un estrepitoso fracaso. En la medida que ahora, este fin de semana, ya tuvimos el mayor número de contagios que hemos tenido en todo este proceso. Entonces, además es muy grave que esto ocurra en el momento que se necesitan señales lo más categóricas posibles en términos de que va a existir una respuesta contundente de políticas públicas para reducir el impacto del aumento de la violencia de género en el contexto de las cuarentenas, que de seguro van a tener que aumentar. Porque de las cosas que son necesarias realizar ahora, justamente está el aumento de las medidas preventivas de salud pública, el cierre de mayores comunas, o incluso creo que es planteable nuevamente la idea de cerrar la región metropolitana. Más Doctor del 80% Cuadra, y esto de los nuevos es... casos. Sí, permítame, le pregunto, esto resulta muy paradójico, porque lo que ha pasado con las decisiones que ha tomado el gobierno, en el caso, por ejemplo, de la nueva ministra, es que hay una profunda indignación. No se evidencia en las calles por obvias razones. Estamos en el tiempo de pandemia y además hay preocupación de la gente para salir de manera masiva, eso es claro, pero en las redes sociales sí se evidencia el nivel de indignación. Así que bastante paradójico. Absolutamente, está completamente a contrapelo de lo que es la realidad político-social chilena. Ahora, esto no es nuevo. El gobierno de Sebastián Piñera reprimió brutalmente a nuestro pueblo durante el denominado estallido social o las movilizaciones que se abren desde el 18 de octubre, y allí la violencia político-sexual tuvo un lugar. Existieron numerosas violaciones a los derechos humanos de las mujeres y
Eso es una cuestión sobre la cual el gobierno no se ha hecho cargo. No se ha hecho cargo de las violaciones a los derechos humanos en general, ni en particular a la violencia político-sexual que sufrieron las compañeras. Entonces, lamentablemente, toda esta paradoja incomprensible no es nueva en este gobierno, que ya cada vez se ve forzado a sacarse las caretas y los eslóganes para demostrar que lo que hace básicamente es defender los intereses de una determinada clase. Esa es la situación en el país en tiempos de pandemia, como bien lo plantea usted. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.